Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos el tema de líneas notables en los triángulos. Vamos a verlo. Recuerden que vamos a hablar el día de hoy de los triángulos. Ya hemos tocado ese tema en clases anteriores. ¿Qué era un triángulo? Era la unión de tres segmentos, muy bien. Intersección de tres rectas, muy bien, ¿no? Entonces definíamos o teníamos una idea de qué cosa era un triángulo. También veíamos la clasificación de los triángulos. Se clasificaban según sus lados, que teníamos tres tipos. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, ¿qué pasaba si un triángulo, sus tres lados eran iguales? A estos tipos de triángulos se les conocía como triángulo equilátero, ¿sí? ¿Qué es un triángulo equilátero? Cuando sus tres lados son iguales. Muy bien. ¿Y qué pasaba cuando sus dos lados eran iguales y uno diferente? Muy bien. A estos tipos de triángulos se les conoce como triángulos isósceles. ¿Y qué pasaría si los tres lados del triángulo son diferentes? A estos tipos de triángulos se conocía como triángulo escaleno. Muy bien. A ver, recordemos. Triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles, tiene dos lados iguales y uno diferente. Y triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. Muy bien. Entonces, ahí tenemos tres tipos según sus lados. Ahora veamos según sus ángulos. También tenemos otros tipos de triángulos muy conocidos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un triángulo tiene un ángulo recto? ¿Cómo se le llama a ese triángulo? Se le conoce como triángulo rectángulo. Muy bien. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si sus tres ángulos eran agudos? ¿Y alguien recuerda qué cosa era un ángulo agudo? Muy bien, era cuando era mayor de 0 pero menor que 90 grados. Muy bien. ¿Cómo se le conoce a estos tipos de triángulos? Se le conoce como triángulos acutángulos. ¿Y qué pasaba cuando un ángulo era obtuso? ¿Alguien recuerda cuándo decíamos que un ángulo era obtuso? Muy bien, era cuando era mayor de 90 pero menor que 180. A estos tipos de triángulos se les conoce como triángulos obtusángulos. A ver, recordemos, si el ángulo mide 90 grados, se le conoce como triángulo rectángulo. Si sus tres ángulos internos son agudos, el triángulo se le conoce como triángulo acutángulo. Y si tiene un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos que 180, se le conoce como triángulo obtusángulo. Interesante, ¿verdad? Muy bien. A ver, pero veamos las líneas notables en los triángulos. Aquí recordaremos algunas líneas notables. Por ejemplo, empecemos con la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el segmento que se traza desde un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, tengo un triángulo ABC. Dice que es un segmento que parte de un vértice, de cualquiera de los vértices, puede ser del vértice A o del vértice B o del vértice C. En este caso hemos tomado como ejemplo del vértice B. Dice que se traza un vértice al lado del triángulo opuesto en un punto medio. En este caso vamos a ponerle M. ¿Y qué significa punto medio? Significa que el lado se divide en dos lados iguales. Significa que AM, él tiene la misma medida que MC. Se dicen que son iguales. Entonces la mediana divide, en este caso, a un lado en dos lados iguales. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si trazamos la mediana de B, la mediana de A y la mediana de C? ¿Qué pasaría? Bueno, si trazamos las tres medianas de los vértices del triángulo, ¿qué pasaría? La intersección que formarían se le conoce como baricentro. ¿Sí? No olvidarse, si trazamos las tres medianas del triángulo, la intersección sería el baricentro.
centro. Muy bien. Veamos otro caso. Por ejemplo, tenemos la bisectriz. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa era la bisectriz? ¿O qué es la bisectriz? Bueno, dicen que es el segmento que, partiendo de uno de sus vértices del triángulo, divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. ¿Cómo así? Por ejemplo, grafiquemos un triángulo. En este caso también será ABC. Y si yo trazo un segmento, en este caso, y este segmento es bisectriz, ¿qué significa? Significa que en este caso el segmento BN divide al ángulo, en este caso en la posición B, en dos ángulos iguales. ¿Sí? Bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales. En cambio, la mediana divide al lado opuesto en dos lados iguales. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en un triángulo trazo las tres bisectrices? En el caso de la mediana se llamaba baricentro. ¿Y qué pasa con la bisectriz? Si trazamos las tres bisectrices, la intersección se llama incentro. Se le conoce como el incentro. ¿Sí? Muy bien. Veamos otras líneas notables. Por ejemplo, en este caso, la altura. Creo que ya muchos más o menos se familiarizan con eso, ¿no? La altura. Es el segmento que se traza desde un vértice y en forma perpendicular al lado opuesto. ¿Qué significa perpendicular? Cuando forma 90 grados. Muy bien. Por ejemplo, otra vez tomamos el triángulo ABC y trazamos desde el punto B una línea perpendicular en este caso a la base. En este caso formando un ángulo de 90 grados. Por eso se dice que es perpendicular. A eso se le conoce como la altura. ¿Y qué pasa si trazamos las tres alturas, en este caso, del triángulo? La intersección de esos tres se le conoce como el ortocentro. ¿Sí? Muy bien, no olvidarse. Pero también tenemos otra línea notable, en este caso la mediatriz. ¿Y qué cosa es la mediatriz? Es la recta que pasa por el punto medio de un lado del triángulo y es perpendicular a él. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, en este caso, dice que la mediatriz es una recta, no es un segmento, es una recta que pasa por el triángulo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esa recta en este caso al triángulo? Al lado lo divide, en este caso, en dos lados iguales y formando un ángulo de 90 grados, o sea que es perpendicular, ¿sí? Entonces, la mediatriz no es un segmento, es una recta que divide a un lado en dos lados iguales, formando un ángulo de 90 grados. Interesante, ¿verdad? Pero también tenemos, en este caso, conocemos varios tipos. Por ejemplo, ¿qué pasa en este caso si es un triángulo rectángulo? Y trazamos en este caso, las mediatrices de cada uno de sus lados. En este caso, la intersección de las tres mediatrices se da en un punto de la hipotenusa. Eso es si el triángulo es rectángulo, formando 90 grados. Otra vez dice que el circuncentro de un triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa. Dice que es el punto medio. ¿Sí? A ver, veamos otro caso. Por ejemplo, ¿y qué pasaría si el triángulo no es rectángulo? Es un triángulo acutángulo. ¿Qué pasa? Si trazamos en este caso las tres mediatrices, el circuncentro, que es la intersección de las tres mediatrices, estaría en el punto central, en este caso del triángulo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es un triángulo obtusángulo? En este caso, la intersección, dice, el circuncentro de un triángulo obtusángulo está en el exterior del triángulo.
O sea, que la intersección de las tres mediatrices no va a estar dentro del triángulo, sino va a estar fuera del triángulo. El circuncentro se encontrará fuera del triángulo. ¿Sí? No olvidarse, cuando un triángulo es rectángulo, cuando un triángulo es acutángulo y cuando un triángulo es obtusángulo. Muy bien. Veamos en este caso una situación problemática. Dice, para contribuir en la economía familiar y disminuir los gastos, Juana decide sembrar tomate, apio, lechuga, cebolla, beterraga y zanahoria por igual en toda la extensión del terreno triangular que tienen detrás de su casa. ¿Cómo podría hacer Sonia para que la distribución sea uniforme del terreno para cultivar estos 6 productos? En este caso nos dan ahí una imagen, ¿no?, del terreno triangular. En este caso, si unimos o queremos sembrar, en este caso, ¿no?, el tomate, el apio, la lechuga, la cebolla, la beterraga y la zanahoria, en este caso dicen que el terreno tiene forma de un triángulo, es un terreno triangular. Y la pregunta es, ¿no?, ¿cómo puede hacer Sonia para poder dividir ese terreno triangular en 6 partes iguales para que sea equitativo la siembra de esos 6 productos? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, ese triangulito que está ahí lo vamos a sacar en este caso o hacer para poderlo trabajar, ¿sí? En este caso nos da un triángulo acutángulo y lo que le piden a Sonia es cómo puedo dividirlo en 6 partes iguales. En este caso, si yo quiero dividir y que sean en partes iguales, me conviene entonces poder hallar los puntos medios de cada segmento o de cada lado del triángulo. Por ejemplo, en este caso, de este lado, vamos a colocar, ¿no?, en este caso un punto, el punto centro de este lado. ¿Y qué cosa es el punto centro? Es porque sus dos lados son ahora iguales. De la misma manera vamos a hacer para los demás lados, ¿sí? Vamos a dividirlo en sus lados, en este caso, su punto medio. Ahora también del otro lado, su punto medio, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahora, como me piden a mí dividirlo en 6 partes, porque son 6 productos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en este caso uno los puntos medios? Podría también hacerlo, ¿no?, en partes iguales, pero obtendría 1, 2, 3, 4 lados. Y lo que queremos en este caso no son 4 lados, son 6 lados. ¿Alguien se acuerda qué pasaba cuando sacábamos el punto medio en este caso, de un triángulo? ¿Cómo se le conocía a esa línea notable? ¿Alguien recuerda? Muy bien. ¿Quién era eso? Era la mediana. Entonces, en este caso, vamos a trazar las medianas. A ver, vamos a ver cómo nos sale. Por ejemplo, trazo una mediana. No se olviden que es desde el vértice, ¿no?, hacia el lado opuesto. En este caso sería lo contrario nada más, ¿no? A ver, tracemos la otra mediana y la otra mediana. En este caso, hemos obtenido la intersección, hemos dividido en 6 partes iguales. Ahora sí, ya Sonia, en este caso, ya puede sembrar sus productos en el terreno dado, ¿sí? ¿No? Ahí puede sembrar ya su tomate, su lechuga, su apio, su zanahoria, su cebolla y sus beterraga, ¿sí? ¿Se entendió, jóvenes? Interesante, ¿verdad? A ver, veamos otra situación problemática. Dice, 3 hermanos que viven en la unión deciden apoyar a sus padres trabajando en la ciudad de Huacho. El mayor trabaja en el mercado Centenario, el segundo en la panadería Marixa y la tercera en cocina de la iglesia misionera de Huacho. Si los 3 hermanos salen a la misma hora de sus respectivos trabajos y deciden buscar
un lugar para encontrarse que sea la misma distancia para los tres y así pagar un taxi y poder regresar a la Unión, ¿en qué lugar sería la zona más accesible para todos? Muy bien. Ahí nos presentan, por ejemplo, nos presentan un mapa, ¿no? En este caso, de la ciudad de Huacho, de algunos puntos, ¿sí? Dice que uno de los hermanos trabaja en el mercado Centenario. Entonces, busquemos el mercado Centenario. Ahí está. Dice que otro de los hermanos trabaja en la panadería Marixa. Ubiquemos en el mapa la panadería Marixa. Sería ese punto, ¿verdad? Y la tercera, la hermana, dice que trabaja, en este caso en cocina, en la iglesia misionera de Huacho. Muy bien. Y ahí está, ¿sí? En los tres puntos, en este caso, que cada uno trabaja. Y si unimos cada uno de ellos, los puntos nos dan una forma de un triángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos saber? Ellos quieren reunirse en un lugar que sea accesible para los tres, ¿no? Que demore, que sea a la misma distancia, sabiendo que los tres salen a la misma hora. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos determinar, en este caso, ¿no? Un lugar exacto para ellos? Por ejemplo, si elegimos el mercado, en este caso la parada, en este caso para el que trabaja en el mercado centenario sería más simple, ¿no? Sería más rápido. En cambio, para el que trabaja en la panadería sería un poquito más lejos y peor si trabaja en la iglesia Alianza y Misionera. Sería aún mucho más lejos. Lo que queremos en este caso es determinar un lugar que sea la misma distancia para todos. En este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos trazar? ¿Recuerdan una línea notable donde trazábamos la intersección estaba fuera? En este caso de la circunferencia, ¿cuál era eso? Era de las mediatrices, ¿verdad? A ver, veamos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si trazo yo la mediatriz, en este caso, de ese lado, del primer lado? No te olvides que la mediatriz es una recta que divide, en este caso, al lado opuesto en dos lados iguales y formando 90 grados. A ver, tracemos la otra mediatriz y la última mediatriz. ¿Sí? Muy bien. En este caso, la intersección, el circuncentro, en este caso, la intersección sería el punto, ¿no? O la distancia que queremos hallar. En este caso, ese punto que está determinado sería la distancia que los tres hermanos pueden acceder para que tenga la misma distancia para todos. En este caso sería en la Corporación Goyita, que es un centro comercial en la ciudad de Huacho. Entonces, ¿con qué ayuda, qué nos sirvió de ayuda para poder determinar ese punto? Fue la mediatriz, el circuncentro, la intersección de las tres mediatrices. Entonces, ya podemos saber en qué lugar sería más accesible para los tres, ¿verdad? Muy bien. Ahora te toca a ti. Te invitamos a resolver el reto de la semana. No te olvides que si tienes alguna duda del reto de la semana, nos puedes comunicar al WhatsApp del grupo o en forma personal, que estamos atentos para poder ayudarte. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima clase.